Saludamos al doctor Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace. Vamos a hablar sobre la situación en el marco de la emergencia por la COVID-19 en la provincia de La Suay, pero quisiéramos también tratar inicialmente el tema de la pretendida instalación, construcción de una estación de bomberos en el Parque Nacional El Cajas. Concejal Álvarez, muy buenos días. En este fin de semana ha progresado una petición hecha a través del portal change.org, a la cual se han sumado unos 1,100 cuencanos solicitando que se revise la pertinencia y también el tema de los impactos ambientales de la construcción de esta estación de bomberos al borde de la laguna de Illincocha, una zona de El Cajas que, dicho sea de paso, es protegida por competencias transferidas legalmente desde el Ministerio del Ambiente al municipio de Cuenca y a la empresa municipal Etapa EP, empresa pública, la más grande de esta ciudad. Uno de los temas que sorprende sobre esta situación es que para su trámite nuevamente se ha delegado directamente al Ministerio del Ambiente, pasándose por encima a la empresa municipal Etapa EP, pues ha quedado en el récord señalado que el Consejo Cantonal autorizó el 11 de enero el progreso de este proyecto, dejando supeditado el permiso al Ministerio del Ambiente, cuando existe amplia documentación en la cual las competencias sobre el manejo del Cajas se las trasladaron al municipio de Cuenca a través de la empresa pública Etapa EP. Quisiéramos conocer, concejal Álvarez, más allá de que este proyecto ha sido ya aprobado, pues se encuentra en construcción desde aproximadamente 2 semanas, ¿cuál es su punto de vista al respecto y si el Consejo Municipal va a hacer una reconsideración sobre este tema? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un gusto saludarles a usted, Rosanita, y a los oyentes de Antena 1 en la ciudad de Cuenca, en el país y en el mundo entero. Debemos indicar que en su debido momento, cuando las empresas públicas y entidades adscritas presentaban sus planes operativos anuales para este 2020, en el caso de los bomberos, que dicho sea de paso, pues hubo un retraso en la presentación del proyecto por las razones que son de dominio a propósito del COVID-19. Sin embargo, en su debido momento, pues se presentó las expectativas de trabajo para este año, y entre varios de los proyectos se señalaba que pues se iba a dar inicio a la construcción de estación de bomberos que, a decir de los directivos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de La Suay, pues es un anhelo que ellos lo venían planificando desde hace varios años atrás, y que dada la liquidez interesante, importante y en buena hora por los bomberos de Cuenca, la liquidez que tenían, pues sin ningún inconveniente se podría implementar, y que para aquello se contaba absolutamente con todos los estudios técnicos y entre ellos evidentemente los estudios ambientales, dándonos a entender que las cosas estaban a punto, en regla, y que pues había que ya nada más empezar los inicios de los trabajos. La sorpresa actual es de que ante la inquietud de algún colectivo de ciudadanos que las hemos escuchado, hemos recibido también sus inquietudes muy válidas, nos deja entrever la posibilidad de que quizás no se socializó de manera adecuada y que de pronto los permisos a los que se hacía referencia no son lo suficientes, porque a decir de este colectivo de ciudadanos, pues la sensibilidad ambiental que tenemos en esta región, que es un tesoro natural que tenemos acá en la ciudad de Cuenca, en la provincia y en el país entero, pues sería demasiado peligroso, arriesgado, pues de ejercer alguna actividad que puedan perturbar todo el entorno que todavía sigue siendo un equilibrio ideal dentro de lo que corresponde a la estabilidad ecológica. De esta manera, pues nos hemos permitido solicitar al alcalde que él, como primer responsable del directorio del Cuerpo de Bomberos, pues solicitare a quienes corresponda la garantía suficiente de que esta intervención tiene previsto pues el control absolutamente a todo nivel de lo que significa pues el probable emplazamiento, ya no el probable, sino el inicio de los trabajos como tales. El señor alcalde nos ha sido manifestar que es una obra que se está realizando
no desde cero, sino sobre la base ya de una infraestructura que estaba construida desde hace algún tiempo atrás y que pertenecía al Ministerio de Ambiente, efectivamente, y lo que se está haciendo es readecuar la obra, pues, a implementarlas para el emplazamiento de esta nueva estación de bomberos. Bien, bien vale la pena Sin embargo, señalar, pues, señor concejal, que esto realmente no se convierte sino en un muy débil justificativo, pues es evidente en las fotografías que el propio municipio ha publicado que se tratan de escombros. No hay en realidad una construcción allí, son escombros que probablemente tendrán que ser derruidos antes de emprender en esta nueva construcción. Esto por una parte, pero quizá lo fundamental, señor concejal, más allá de los justificativos claros, amplios, transparentes que tienen que darse sobre esta construcción, están los procedimientos que se han seguido. Hasta donde conocemos, desde el año 2002 a Etapa se le dio un encargo, se transfirieron competencias del Ministerio del Ambiente para el manejo del Cajas. Estas competencias han sido reiteradamente en varios momentos ratificadas por las autoridades. El 4 de enero, y vamos a ponerlo en pantalla, el 4 de enero del 2018 hubo un nuevo decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente y en el artículo 3 se puede leer la delegación que se hace nuevamente del Parque Nacional El Cajas, una ratificación en realidad para la empresa Etapa para la implementación de una actualización del plan del Parque Nacional El Cajas con el apoyo de la Dirección Provincial de Ambiente de la SUAY. Las competencias son de Etapa. El tema que le decía sorprende de forma mayúscula es que el Consejo Cantonal, aparentemente de forma bastante ligera, el 11 de enero, como usted ha señalado, en el marco de un paquete de aspiraciones de planificación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, autoriza esta construcción, incluso, es más, da un permiso para que se vaya más allá de una norma muy estricta que existe en el manejo del Parque Nacional, de que una construcción no puede estar más cerca de unos 25 metros de la laguna y se excepciona permitiéndole que este proyecto lleve las construcciones de hasta 20 metros de la laguna. Y por otra parte, se le deja fuera de juego o se salta por encima a la empresa Etapa, señalando que el Ministerio del Ambiente será el organismo que tendrá que autorizar esta construcción. En la parte de procedimientos de tratamiento a través de órgano regular, ¿no es necesario hacer una reconsideración sobre el tema, doctor Álvarez? Con justa razón, ante los hechos que se nos han alertado y que las disculpas no vienen al caso en este momento, pero al seno del Consejo llegan los proyectos con las documentación correspondiente que indiquen la ejecución de lo que, a decir de quienes son los responsables de las diferentes empresas y entidades descritas, nos informan respecto a que se encuentran a punto los estudios técnicos, los estudios financieros, los estudios de todo tipo y que se aspira a que pues la municipalidad, en este caso el Consejo Cantonal, conozca, ¿no? Porque nosotros tampoco somos la instancia que podemos aprobar, sino más bien como corresponde y está dispuesto en las ordenanzas, estos proyectos, los planes operativos anuales y los planes económicos asociados a aquello, pues son responsabilidad de las direcciones de cada una de las empresas y que pues deben pasar a conocimiento del Consejo Cantonal. En nuestro caso, pues podemos hacer las observaciones del caso, sin embargo, ratifico, y no es para evadir responsabilidades, no es competencia del Consejo Municipal su aprobación, sin embargo, sí el conocimiento y pues las observaciones de ser el caso en algún momento. Ante las circunstancias que usted nos indica y que ratificamos un grupo de ciudadanos muy interesados y en buena hora que existan personas que estén muy preocupadas en la conservación ambiental, sobre todo de este sector de nuestra ciudad que es único por su hábitat como tal, y habrá que hacer la reconsideración. Entendemos que el señor alcalde, el mismo cuerpo de bomberos, sabrá tomar las medidas del caso para suspender las obras hasta contar con el conocimiento y las observaciones y también pues el punto de vista de Etapa. Ciertamente las competencias están delegadas desde el Ministerio del Ambiente y pues en razón de aquello Etapa debería también pronunciarse al respecto sobre la posibilidad o si es que debería o no procederse a la continuación de los trabajos en el emplazamiento indicado. En algo que me sumo muy particularmente en entender de que si es que hay otras opciones que no
puedan causar la mínima afección en buena hora, y habrá que hacerlo. Entiendo una vez más de que lo que se está intentando es minimizar el impacto ambiental en este sector muy delicado que tenemos, y para aquello la posibilidad de que se lo haga sobre una infraestructura ya establecida aparentemente tenía la lógica inicial suficiente. Sin embargo, entendemos también que de pronto no es la mejor solución y se está totalmente a tiempo de replantear el proyecto, de ser el caso, y para aquello, pues insisto una vez más, le hemos combinado al señor alcalde para que pues haga esta intervención nueva, esta consulta a etapa, y al propio cuerpo de bomberos respecto si es que se cuentan Álvarez, con los... Ingeniero Álvarez, muy buenos días. Usted manifestaba que si bien no es competencia del Consejo Cantonal el tema de administrativo, la toma de decisiones en el ámbito administrativo, sin embargo, el Consejo Cantonal tiene la obligación de llevar adelante procesos de fiscalización respecto de todos los procesos administrativos, y entre ellos precautelar el medio ambiente, y sobre todo teniendo en cuenta que este sector en donde se piensa o se está ya iniciando los trabajos para implementar esta nueva estación del Cuerpo de Bomberos es extremadamente sensible. Hay una serie de aves que únicamente pueden verse y encontrarse en este sector, en esta zona, y podría afectarse muy seriamente tanto la fauna como la flora, y también la calidad y las condiciones del agua de este sector. Si bien el señor alcalde está al frente de de la organización del Cuerpo de Bomberos, también preside el directorio de la empresa municipal Etapa. Quizás por ahí debería tenerse mayor información y, como usted manifestaba, exigir también que la empresa municipal Etapa, que está a cargo del Parque Nacional, pueda pronunciarse respecto de este tema, paralelamente con el trabajo y la gestión que debería hacerse al interior del Consejo Cantonal. En función de lo que usted nos indica, en su debido momento, el Consejo Cantonal conoció de este y otros proyectos más que tenía en carpeta dentro del Plan Operativo Anual del 2020, el benemérito del Cuerpo de Bomberos. El coronel Patricio Lucero nos había sabido explicar de que cuentan con todos los permisos que correspondan para poder ya hacer la ejecución de la obra, y que esta aspiración de ellos como Cuerpo de Bomberos, en su afán de estar presente para garantizar de una mejor forma la atención, si fuera el caso, en este sector que debemos cuidarle todos los cuencanos, pues bajo esas prerrogativas entendían ellos de que se requiere la implementación de una nueva estación en este sector de nuestra ciudad, especialmente en el Cajas, y que pues para aquello se contaban con los permisos respectivos. En todo caso, entendemos que estos permisos correspondían a todo lo que es la infraestructura física, estudios de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, incluso ingeniería ambiental. Sin embargo, es verdad, no se conocía de que exista un informe respecto de Etapa, quien tiene las competencias delegadas desde el Ministerio del Ambiente, y en tal virtud le hemos solicitado al señor alcalde que intervenga de inmediato para clarificar bien y no cometer un error que luego pueda ser más grave para precautelar el entorno que estamos llamados todos los cuencanos a cuidar, y que el propio Consejo Municipal en varias ocasiones pues ya se ha manifestado en su vocación del cuidado del entorno natural que tenemos en nuestra provincia y evidentemente en nuestra ciudad, que es lo que directamente es nuestra responsabilidad. En esto hemos ratificado esa petición a los bomberos, hemos hecho los oficios pertinentes, no solamente ahora en términos solamente del proyecto en mención, sino de otros más, para insistir en que se nos remita la información sobre los estudios técnicos completos que deberían tener, sin considerar ciertamente de que podía existir esta sensibilidad mayor a la que ha aflorado ahora a propósito de la implementación. Cosa que, cierto sea dicho, pues nos llamó la atención que se haya también iniciado la construcción, y recalcamos, más allá de que pueda haber esta falta de comunicación y de socialización, lo teníamos entendido que iba a fortalecer la presencia del Cuerpo de Bomberos para una garantía mayor de la misma, del mismo hecho de
tener que precautelar cualquier inconveniente que pueda suscitarse en el sector tan sensible de la ciudad. Esperemos en los próximos días, ojalá en esta misma semana, ratificar los permisos de que no existe ningún riesgo hacia el entorno ambiental, y de ser el caso, si es que las cosas no fuesen de esa manera, solicitaremos la suspensión de las obras hasta que no se clarifique, y preferentemente pues se pueda estudiar una posibilidad de un emplazamiento distinto en donde se reduzcan los riesgos de áreas tan sensibles como las que ustedes nos hacen conocer. Hay varios temas que realmente valen la pena ser aún discutidos y evaluados dentro de este proceso, señor concejal, más allá de la exclusión que no se la entiende de la empresa Etapa en este tema. Está el otro mencionado por usted, mencionado también por el doctor Barrera, quien se pertenece al Consejo de los Bomberos, quien habla que uno de los motivantes es el exceso de liquidez de los bomberos, 19 millones de dólares en la cuenta, que tienen que hacer algo con eso, y ese sería uno de los principales motivantes. Más allá de esto, es muy probable que una estación de bomberos en la zona pueda efectivamente servir para atender las emergencias de incendios o pérdida de personas, etcétera, que pueden producirse allí, pero se señala por parte de los peticionarios de que hay lugares adecuados para la construcción que se encuentran a unos 8 minutos en auto del punto que se ha escogido, Illincocha. Y estos lugares se encuentran ya en las afueras del Parque Nacional El Cajas, pero en un entorno muy cercano. También el experto en medio ambiente, un investigador de muchos años en aves del sector, que nos ha dado a conocer sobre la enorme riqueza de Illincocha, abogó e hizo votos hablando de estos excesos de liquidez de los bomberos, que ojalá una fracción de estos dineros se pueda utilizar en la conservación de valiosísimas especies en riesgo de extinción que se encuentran en la zona. Por otra parte, también han surgido sugerencias de que Etapa, en conjunción con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, debería invertir parte de estos dineros en un proyecto colectivo que involucre a la aislada población del área de Illincocha, que mejore los sistemas de comunicación, que puedan servir incluso estos para atender las emergencias que puedan presentarse, pero con una organización colaborativa, con planes de contingencia inclusivos con los pobladores de la zona. Todos estos temas que se los ha pasado por alto ante esta construcción y que realmente amerita que el Consejo Municipal de Cuenca lo revise. Ciertamente es así. La liquidez interesante que en buena hora por el Benemérito Cuerpo de Bomberos lo tiene, ha llevado a buscar planes más, no solamente este proyecto en el Caja, sino varios más que tienen en carpeta para garantizar de mejor forma la seguridad dentro de las competencias que tiene el Cuerpo de Bomberos. Dentro de ese ámbito, pues, esta inquietud que sale a relucir a propósito del inicio de las obras en el Cajas, entendería que es una motivación adicional para que dentro de las posibilidades de intervención que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos, pueda también, pues, ayudar a la conservación de este sector, recalcamos, de los más sensibles y los más importantes desde el punto de vista del entorno natural que tenemos en nuestra ciudad, y esperemos que sea factible la inversión de recursos más allá de la infraestructura física solamente, sino más bien en procesos que puedan redundar en un mejor cuidado del entorno, y que si es que para ello pueden, pues, dedicar algo de los recursos que dispone, pues en buena hora. Esto, ratifico, será siempre en la medida en que esté dentro de lo que les corresponde al Cuerpo de Bomberos, para no invadir y para no transgredir la normativa vigente. Es, recalco, importante, y a propósito una vez más de la alerta que han hecho los grupos de ambientalistas ciudadanos muy motivados para la conservación de este sector, de que han alertado sobre los riesgos que podían incurrirse, y más allá de que se haya contado con los estudios en su debido momento, pues no está por demás hacer esta nueva valoración, y si es que existen otras alternativas que entendería yo, más allá de la viabilidad inmediata económica de que pueda significar
una inversión un poco mayor de recursos, pues podría hacérselo precautelando, y nos sumamos nos sumamos, como creo que la mayoría de cuencanos, a este interés de no afectar innecesariamente a nada que tenga que ver con el entorno del macizo del Caja de Este o de cualquier otro proyecto que ponga en riesgo el cuidado del entorno natural. En esto, de nuestra parte, pues nos sumamos a esta intencionalidad de precautelar sobremanera este entorno natural, y en este caso, si es que la implementación de esta nueva estación de bomberos no es la prudente, la adecuada en su lugar, pues nos sumaremos de esa voz de pedido para que se pueda emplazarlo en un lugar distinto. Bien, quisiéramos transitar al otro gran tema, recurrente tema de todos los días, desde el mes de enero en que se vislumbró la pandemia en el mundo, señor concejal. El mundo, no solamente la ciudad de Cuenca y Ecuador, se ven en ese gran dilema en el cual tienen que tomarse decisiones equilibradas que vayan entre la necesidad de solventar las necesidades básicas de la población, incluso evitar hambrunas que se evidencian ya en varios lugares del planeta, y en el otro lado de la balanza los riesgos a la salud tan dramáticos que se dan por la COVID-19. Quisiéramos conocer su evaluación sobre lo que está sucediendo en Cuenca, que empieza una nueva semana en el marco del semáforo amarillo. Muchísimas gracias por permitirnos hacer nuestro comentario a propósito de lo que está significando la evolución de la pandemia en nuestra ciudad, la provincia, el país, y por qué no en el contexto internacional también. Y pues utilizando la misma información que el COE nacional día tras día nos emite, que ciertamente nos deja inquietudes sobre la veracidad absoluta, pues existen sectores importantes desde la academia y desde estudiosos que señalan que existe un subregistro de casos. Sin embargo, desde los propios datos que se nos remite del COE nacional, particularmente hacemos este análisis que recalco día a día, y como parte de la Comisión de Salud del Consejo Cantonal a la que nos pertenecemos, pues estamos monitoreando permanentemente esta evolución de la pandemia, conjuntamente con el criterio de los galenos y de los responsables que están al frente de los centros de salud de la ciudad, y lo mínimo que podemos hacer es manifestar nuestra gran preocupación por lo que ha sucedido en todo este mes de junio que pasó, pero particularmente en estas 2 últimas semanas. No sé, no soy el experto en este caso para señalar con precisión si esto está sucediendo, pero del análisis de datos mucho nos tememos de que estamos en una escalada preocupante del incremento de contagios. De hecho, proporcionalmente, la mayor cantidad de contagios que hemos tenido desde que inició la pandemia, es decir, los casos, si no me equivoco, fueron el 13 o 14 de marzo, y desde el confinamiento que empezamos en el país desde el 16 de marzo, los índices más críticos los estamos teniendo en nuestra ciudad en estos últimos 15 días. Del 100% de los casos acumulados que se tienen registrados, alrededor del 65% corresponden a los que se tienen registrados desde el mes de junio y estos 5 primeros días del mes de julio. Es decir, que esa preocupación grande que se tiene nos hace ver la responsabilidad que debemos actuar quienes tenemos una función delegada desde la ciudadanía para, en representación de aquellos, pues exigir lo mejor que podamos observar en el bien común. Y en este caso nos hemos permitido siempre hacer esa alegoría explicativa de poner en una balanza, al un lado la necesidad del cuidado de la salud de la ciudadanía, y por otro también una necesidad evidente que es la reactivación económica. Y creo que todos, absolutamente todas las autoridades del gobierno central, el gobierno local y los propios ciudadanos debemos ser lo suficientemente cautelosos para buscar ese equilibrio absoluto en la balanza, pues si la preocupación se centrara exclusivamente o mayoritariamente en uno de estos dos lados de la balanza, peligrosamente podría ir en perjuicio de la otra. Me refiero a que no se trata de impedir actividades económicas, de eso estamos muy conscientes, pero se trata de ser absolutamente responsables con lo que está sucediendo, con la realidad que tenemos en nuestra ciudad. Y de esa manera nos hemos permitido el día miércoles de la semana pasada, cuando conocíamos la resolución del COE nacional, de que aún en color amarillo
se relajaban, por decirlo de alguna manera, las medidas que se tenía hasta ese momento, trasladando la hora del toque de queda de las 9 de la noche que tuvimos hacia las 11 de la noche. Pensamos, y mil disculpas si es que cree algún sector de la producción que esto estamos afectando a ellos, pero en estas horas de la noche entenderíamos que no se va a rehabilitar en sí mismo el sector de la producción, sino quizás se va a dar mayores facilidades para que las actividades que en Cuenca, de por sí, con el propio semáforo en amarillo ya se lo estaba notando de manera preocupante, ¿no? Reuniones sociales innecesarias, reuniones para prácticas deportivas no individuales sino colectivas, y pues con algo que también ya es responsabilidad ciudadana posterior a aquellas reuniones, pues peligrosamente en algunos casos al parecer daba lugar para libar, es decir, se ponían en riesgos innecesarios. El hecho de permitir 2 horas más para la reapertura en tiempos de la movilidad de las personas, entendemos que mayoritariamente en esa balanza que me hacía referencia no iba a incidir en el mejoramiento de la economía, y sin embargo es un factor extremadamente grave para que sigan incrementándose los casos de contagio. Ingeniero Álvarez, de hecho, de alguna manera el COE cantonal acogió esta propuesta del grupo de concejales del movimiento Renace e hizo extensiva una petición al COE nacional, incluyendo algunos de estos aspectos que tiene que ver con la implementación de una ley seca y sobre todo con los horarios del toque de queda. Esto generó ya reacciones de sectores como el sector turístico, que también emitió un comunicado negándose u oponiéndose a este tipo de medidas, en la medida también en la que ellos se sienten afectados ante la imposibilidad de abrir, por ejemplo, algunos centros de diversión nocturnas, bares, cafeterías, etcétera. ¿Hasta cuándo se aspiraría a tener una respuesta del COE nacional ante estas peticiones? Ya viernes de la tarde conocemos que se emitió una carta de petición, dicho de una forma muy sencilla, hacia el COE nacional para que se reconsidere de forma diferenciada a lo que se ha hecho, incluso comparativamente con la ciudad de Quito, y es algo también a lo que hemos hecho el reclamo como tal. El COE nacional hace aproximadamente 2 meses atrás, en su momento habíamos saludado como positiva la decisión que hacía el COE, delegaba la responsabilidad de que sea cada COE cantonal quien, en conocimiento preciso de lo que sucede en su territorio, pueda tomar las mejores decisiones para efectos del mejor control que se podría hacer a la evolución de la pandemia. Sin embargo, pues las medidas tomadas, según nos indicaba el alcalde en consulta, porque para nada se había conversado con las autoridades de la ciudad respecto a la pertinencia o no de aplicar estas nuevas medidas de relajamiento, nos llamó la atención y es parte del rechazo, porque pues a nuestro entender, si ya se delegó esta responsabilidad, debería también respetársela, o por lo menos hacer la consulta, el acuerdo del caso para tomar las mejores decisiones. Mire usted, estimada Rosanita, que para la ciudad de Quito, y saludamos de muy buena manera de que se lo haya hecho de esa manera, conociendo la situación crítica que vive la capital de la República, pues el COE nacional emitió estas medidas con la excepción de la capital, y recalcamos en buena hora por la ciudad, por la emergencia que se está viviendo allá, pero nos preocupa que acá en la ciudad de Cuenca, y esto también unas disculpas con medidas del sector turístico que creen verse afectados, seguramente ellos tendrán sus razones, pero les llamamos también a la cordura de que quizás no es el mejor momento, ¿no? Si nos esperamos unos días más, una o 2 semanas más para que podamos tener un mejor control de la pandemia, pues con esto vamos a estar la gran mayoría mucho mejor servidos, y no solamente en este caso un sector ciudadano que con sus razones entendibles pero no justificables a plenitud creemos que es lo más adecuado. Esto asociado a un tema que también es de dominio público, no solamente el incremento de contagios como tal, que quizás podrían ser secundarios si es que existiera una garantía absoluta de la atención sanitaria en los centros de salud. Es también conocido y es de dominio público de que los centros de salud, particularmente los 2 hospitales centinelas que están dedicados para la atención del COVID, pues están trabajando prácticamente al límite de su capacidad, incluso
se han tenido que implementar nuevas salas para hospitalización general con pacientes COVID, y lo que es más grave, lo que finalmente resultaría ser quizás el cuello de botella, las unidades de cuidados intensivos peligrosamente no darían abasto en una eventualidad de incremento mayoritario de los casos de contagio. Este punto final es el que quizás nos hace pensar que es demasiadamente arriesgado este momento hacer este relajamiento de medidas. Si es que nos equivocamos, esperamos que sea así ciertamente, esperemos que no tengamos la razón, pero las medidas de mayor relajamiento lo que van a hacer es incrementar los valores que de por sí son muy preocupantes en cuanto al número de contagios en valores absolutos y en las tendencias que están marcando las curvas, lo que en su momento se consideraba ya que estaba de alguna manera en franco aplanamiento de la curva de contagios en nuestra ciudad y provincia, pues desde hace 2 semanas de atrás se observa con muchísima preocupación, insisto, que su curvatura empieza a tener una forma tendiente hacia el incremento, por ahora lineal, pero peligrosamente podría hacérselo de una manera más crítica, de forma exponencial. Estas son las razones por las que creíamos que era oportuno hacer ese llamado de atención, ese pedido comedido al señor gobernador, al señor coordinador zonal de salud 6, para que conjuntamente con el alcalde hiciesen llegar al COE nacional esta inquietud que tenemos en la ciudad de Cuenca, y que pues se valorice bien lo que se está realizando y que nos permitan a los cuencanos con mayor responsabilidad tomar las decisiones más adecuadas para efectos de mantener equilibrada esa balanza. No nos estamos negando, insistimos una vez más, a la reapertura del sistema económico, de la producción como tal, pero creemos que sí se lo podría hacer de una forma mucho más controlada para que ese plato de la balanza se mantenga en ese equilibrio. Con todo respeto, con todo el conocimiento. Sí, uno de los puntos, ingeniero Álvarez, en los cuales se evidencia de manera muy dramática este equilibrio que debe existir entre el tema salud y actividades es el sistema público de transporte. Esto igualmente en Cuenca como en cualquier otra parte del mundo. Y aquí en la ciudad se está terminando ya un plazo que se autoimpuso el municipio con el funcionamiento gratuito del tranvía. Entendemos que hasta el 26 de este mes se va a mantener este sistema gratuito, pero es ya inminente tener listo el sistema integrado de transporte. Y aquí han surgido nuevamente las discrepancias de siempre entre la Cámara de Transporte y el municipio. El señor alcalde nos dijo justamente hace 8 días que son inadmisibles las aspiraciones económicas de los transportistas, que simplemente no se pueden siquiera discutirlas, pero la Cámara de Transporte ha insistido y lo ha hecho a través de ruedas de prensa y de comunicados públicos, que el plan presentado por ellos es una base adecuada para iniciar los diálogos y llegar a acuerdos que deberían darse, pues el marco legal apunta a que debe conformarse un sistema integrado de transporte tranvía con los buses. Quisiéramos saber de qué manera se va a manejar, de qué manera se va a solventar esta situación, pues quedan apenas algo más de 2 semanas para que empiece ya a funcionar el sistema tranviario pagado. Gracias, Gustavo. Este es otro tema muy sensible. Recuerde usted, veníamos diciendo que el tema del tranvía estaba listo ya desde el mes de diciembre del 2019 para entrar a operación al servicio de la ciudadanía. Incluso me atrevía en algún momento, claro, fuera del marco de pandemia, que absolutamente nadie calculábamos en el mundo entero lo que iba a significar para todos, absolutamente para todos. Creíamos que en el mes de abril debía ya ponerse en funcionamiento comercial, y bueno, hubo los retrasos del caso, y nos alegra mucho que finalmente, luego de tantos años de padecimiento desde muchos puntos de vista, esté ya en operación del sistema tranvía. Lo que nos llama la atención, estimado Gustavo, es que estando ya a punto, estando prácticamente listo, estando ya en operación al servicio ciudadano, esas fuertes inversiones que han significado para la ciudad puedan peligrosamente, y esto también quisiera decirlo con mucha frontalidad y precisión, puedan aparecer por ahí voces
de quienes seguramente no les interesa de que el tranvía continúe el servicio ciudadano y pues buscan todas las formas legales que estén a su alcance para entorpecer este reinicio o más bien este inicio y esta continuación de las operaciones del tranvía. Es así que con muchísima sorpresa observamos en los últimos 2 meses, diría yo, voces que se están oponiendo con digamos, análisis fuera de lugar, fuera de lo que significaría el servicio hacia la ciudadanía para que pueda operar el tranvía. Las alternativas están latentes, están dadas, hay varias alternativas de integración. Lo que falta, y esto debo decirlo con frontalidad, es la voluntad para sentarse a negociar en algo que sea de doble vía. La negociación no se trata de escuchar un proyecto de un sector e imponerle al otro como si fuese la solución única. Esto dicho de los dos lados, porque creemos que el sistema de buses de la ciudad puede imponer su sistema a la ciudad, so pena incluso de que sus sistemas vayan en detrimento de las inversiones importantes que se han realizado en el tranvía, y que nos llama la atención también en la previsión del proyecto. El sistema de recaudo que está implementado en todos los vagones del tranvía y en todo el aparataje como tal del sistema tranviario para efecto de la comercialización y recaudo tienen un valor de alrededor de 9 millones según se nos ha informado desde la unidad del tranvía. Entendemos que también que hay fuertes inversiones realizadas por los señores privados que prestan el servicio de transportación urbana a través de los buses, en la que también se nos señala que sus inversiones lo han hecho sobre la base de que ese sistema debería ser el que esté funcionando en el sistema tranvía, y ahí empieza a haber las discrepancias. El Consejo Cantonal hemos manifestado al señor alcalde, a los señores también de la Cámara de Transporte, nuestra inconformidad respecto a que no pueden posiciones unilaterales de cualquiera de los dos lados que venga imponerse sobre una necesidad ciudadana de un proyecto que debe ponerse en marcha ya. En este sentido nos hemos ofrecido el Consejo Cantonal hacer una suerte de mediación para que lleguen a acuerdos que son posibles, estimado Gustavo. Cuando existen voluntad es posible buscar las soluciones más prácticas, más inmediatas. Existen soluciones inmediatas en donde podrían, garantizándole al ciudadano el manejo de una única tarjeta, poder utilizar el sistema tranvía. La integración que son de varios tipos, pero en este caso entendería que se hace referencia a la integración particularmente en la primera etapa de lo que sería la línea 100 con las terminales que están en las puntas y su inmediata conexión hacia las cabeceras parroquiales de Ricaurte de Baños está también prevista, están hechos los estudios, los análisis, únicamente falta la voluntad de poder firmar los acuerdos últimos para que ante el ciudadano se dé lo que es necesario. En eso hemos de estar vigilantes. Ingeniero el servicio Álvarez, del sistema de tranvía el no hecho puede... de que el tranvía empiece a circular de manera independiente sin que exista esta interoperatividad con los buses y sobre todo este sistema integral de transporte podría perjudicarle además seriamente al tranvía de forma económica. La situación económica del tranvía de por sí ya es difícil, su sostenibilidad va a ser muy difícil, pero si es que no existe la integración, también podría perjudicarle económicamente. Se perjudicaría, estimada Rosanita, no solamente el tranvía, sino también la Cámara de Transporte. Pues imaginemos usted, aunque mire desde un punto de vista ciudadano, podría pensarse que es la mejor opción que tanto la línea 100 cuanto el tranvía operaran paralelamente y de manera indistinta, y que sea el propio ciudadano quien decida cuál medio de transporte le es más conveniente, le es más adecuado, le es más pertinente. Eso sería el ideal ciudadano, pero claro, sería una decisión desde el punto de vista económico inviable tanto para, insisto, la Cámara de Transporte como para la unidad tranviaria. Es así que es urgente de poner estas posiciones individuales y encontrar una salida que salgan fortalecidas las dos instancias y que se refleje hacia la ciudadanía la garantía del mejor servicio. El tema de la integración insistía en que es posible, está dado y se lo está planteando de esa manera. Esperamos que la Cámara de Transporte se sume
a esta solución que está prevista desde el inicio mismo, desde la conceptualización del proyecto, que desde las cabeceras parroquiales hasta las puntas del tranvía haya un inicio a través del sistema de buses, luego una transferencia hacia el tranvía y así por el estilo hacia en la segunda punta del recorrido. Esto estaba previsto desde un inicio, esto no es algo nuevo que se lo está planteando ahora. Sin embargo, empiezan a haber estas análisis de preocupación en donde aparentemente no existiría la voluntad para que se concluya con este proceso que estuvo iniciado en todos los estudios, tanto de León y Godoy cuanto de la Universidad de Cuenca. Se planteaba la integración de estas dos puntas en esta primera fase de la forma que le estamos indicando, pero nos da mucha pena que hasta la fecha no se lleguen a estos acuerdos. Aspiramos que en estas 2 semanas, alrededor de 2 semanas que se tiene tiempo, se encuentre una solución para poder iniciar la operación comercial y apagar el tranvía con la única tarjeta que está previsto en las ordenanzas. So pena que si no es así, el Consejo Cantonal tendríamos la obligatoriedad de encontrarle otra alternativa para el funcionamiento del sistema, pues consideramos que estas inversiones gigantescas, millonarias que ha hecho la ciudad para tener este sistema de transportación, ya es tarde, creo yo, mirar hacia atrás, señalar culpables, más bien hay que mirar el hoy y hasta mañana, y sería un absurdo esas inversiones millonarias dejarles de lado y pretender que no entre en operación hasta cuando pues existan las voluntades desde otras partes de permitirlo. Bien. Estaremos vigilantes, motivantes a que el servicio a la ciudadanía no se vea interrumpido. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Quedan efectivamente 20 días más de funcionamiento sin costo del tranvía y tendrá que entrar ya en vigencia un sistema de cobro.